Lobos entre corderos. Buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Lobos entre corderos. Janine, ¿cómo te encuentras hoy? Feliz y una vez más de acompañarlos en este capítulo. Me alegro. Esta noche les traemos una historia real de una conocida mía. Más bien es la hermana de un conocido, de un chico con el cual yo estudiaba en la escuela. Traído para ustedes, más bien vamos a hablar un poquito de lo misterioso que son los hospitales, las historias tras estos lugares donde uno se va a atender a la salud para curar las enfermedades y todo ese tipo de cosas. También tiene su lado B, así que vamos a ver una historia. Dice así: todo comenzó cuando empecé a hacer mis prácticas de enfermería. La universidad en la que estudié tenía convenio con el Hospital San José, por allá en el año 2003, cosa que en ese tiempo el recinto llevaba pocos años desde su construcción y era muy innovador. Como pajarito nuevo, tenía que estar dispuesta a todo lo que el doctor y la enfermera en jefe decían. A un grupo de mis compañeros los enviaron al área pediátrica y a otro a urgencia, y mi grupo al área geriátrica. La verdad, esperaba que me enviaran a urgencia, aunque sabía que es más complicado, da mucha experiencia, ya que sé que tiene que atender todo tipo de casos que lleguen, pero los encargados ya habían hablado, y la palabra de ellos es ley. Solo me tocó aceptar, dado ese pequeño contexto. Aquí va mi historia. En una ronda nocturna, me tocaba tomar los signos vitales y la presión a los pacientes. Uno de ellos había fallecido. Llevaba 2 semanas internado. Era un anciano de 90 años con problemas respiratorios. En la hora de almuerzo había escuchado a unas enfermeras decir que no le daban más de 2 días a este señor, que ya estaba muy mal. Esa madrugada falleció. Justo lo encontré yo. Di el aviso a los superiores y me dijeron que tenía que dar la noticia a sus familiares. Contestó una de sus hijas. Escuché cómo la mujer se derrumbó al otro lado del teléfono. Era la primera vez que me tocaba dar ese tipo de noticias. Me aguanté mis lágrimas y continué dándole la información. Al terminar la llamada, el doctor me dijo que tenía que hacer el informe y que tenía que ir con el encargado de la morgue a dejar el cadáver a dicho lugar. Dejarle el escrito y darle todas las indicaciones. El tipo llamó diciendo que no podía subir, ya que había llegado otro fallecido, al cual se le tenía que realizar la autopsia, así que no podía acompañarme. En eso se me acerca la enfermera y me dice que me tendré que llevar al muerto yo. Se marcha riendo, diciendo: ten cuidado, no se te vaya a escapar el viejito. La broma la encontré fuera de lugar. Me enojé un poco, ya que el hombre no llevaba ni 2 horas de fallecido, pero solo asentí con la cabeza y me marché. Me dieron las instrucciones de cómo llegar. Hay un ascensor que solo se usa para llevar a los difuntos a la morgue y solo puede usarlo personal autorizado. Cuando entré sentí una extraña sensación. Tenía miedo, mucho miedo. Mi respiración estaba muy agitada, pero no sabía por qué, solo lo asocié al día que había tenido. También llevaba un turno de 24 horas. En lo que iba bajando el ascensor, se para de golpe y se apaga la luz. Mi corazón ya se salía de mi pecho, al borde que escuchaba mis propios latidos. Comencé a apretar el botón de ayuda del ascensor. Se escuchaba una voz Hola, entrecortada en el citófono. y Se corta de alguien golpe toda ahí. comunicación. Queda todo en silencio y oscuridad, hasta que se escucha un ruido más como un quejido que provenía del cadáver. Entré en pánico. Estaba inmóvil, pero no podía caer más en la desesperación.
Empecé a aferrarme a la realidad. Los ascensores fallan y lo del cuerpo es normal. Cuando los músculos comienzan a relajarse, conocido clínicamente como el rigor mortis, también se liberan gases que pueden producir ciertos ruidos, como se diría coloquialmente, el último suspiro. Y las horas concordaban para que sucediera todo eso. Puse mi conocimiento por delante y me relajé. El ascensor volvió a funcionar y llegué. El chico de la morgue me recibió. Me pidió disculpas por no poder ir él a buscarlo, que no había mucho personal, que muchos funcionarios se habían ido a paro. Le dije que entendía la situación, que no se preocupara. Me mira fijo y dice, ¿qué te pasó? Estás pálida, pareciera que hubieras visto un fantasma. Hubo un silencio y me cambió de tema. Comenzó a hacerme preguntas de cuándo entré a la práctica y cosas así, mientras abría el frigorífico para dejar el cadáver. En eso le digo que va a tener que tener cuidado con el ascensor, ya que no estaba funcionando bien. Me mira extrañado, diciendo, ¿cómo que no? Le cuento mi experiencia y dice, qué raro, porque no hubo ningún corte de luz y bajaste en el tiempo estimado. No te demoraste nada. Fuimos interrumpidos por alguien que le decía que había llegado 3 difuntos, que tenía que recibirlos. Me quedé petrificada ante tal declaración. ¿Cómo era eso posible? La luz empieza a parpadear y dentro de la cámara mortuoria, donde dejaron al anciano, se empiezan a escuchar ruidos como si se estuvieran moviendo violentamente. Se abre la puerta, grito del miedo y una sombra sale de ella. La veo irse por el pasillo. Se prende la luz y solo corrí. Esta es la historia, como les contaba al principio, de la hermana de un conocido. Ella en ese tiempo llegó a trabajar a ese hospital para la gente, si usted no es de acá del país y puede ser de cualquier país de Latinoamérica, el Hospital San José es el hospital principal de acá de la capital. Entonces aquí llegan todas clases de enfermos de todas las comunas aledañas a él. Entonces muy transitado. Pero en ese tiempo estaba todo nuevo, así que para ella, cuando me contó esta historia, como que decía, es muy extraño que me hayan jugado una broma, porque es un hospital. Y los hospitales no son lugares perfectos como para, no sé, jugar broma a las personas para hacer este tipo de cosas porque convengamos que es un hospital, o sea, tú tienes que estar atento todo el día y no puedes estar jugándole tipo de cosas así a la persona, no, no, nada de eso. Muchos saben también, y es muy conocido por todos, que los enfermeros, bueno, que el área médica en general no es como un lugar muy grato. El ambiente no es muy grato para todas las personas que lo trabajan, no para los pacientes, sino que para los que trabajan, ya que entre ellos mismos suelen ser como un poco tóxicos. Pero eso tampoco decía ella, que sí se conoce que eso es muy popular y más en ese año porque convengamos que esta persona trabajó ahí en el año 2003, que era como más autoritaria la cosa que ahora ustedes saben que si pasa algo así lo comunican y se hace conocido por todos, en especial por redes sociales. En ese tiempo la gente que estaba a cargo tenía el control de todo. Pero ella decía, aún así, sabiendo que estas personas se molestaban entre ellos mismos, no eran capaces de hacer ese tipo de bromas. ¿Tú qué opinas, Chan? Bueno, la verdad es que tendría que tener una persona mucho tiempo dentro del rubro de este trabajo para jugar una broma de ese calibre. Porque detener el ascensor y los sonidos y todo es mucho trabajo que hay detrás y todos sabemos que todos los que se dedican a este rubro de la medicina no tienen ese tiempo. Mm, Nadie lo tiene. imposible.
Por ende, por ese lado no creo que sea una broma. Y cabe destacar que en esta situación se juntaron muchas malas cosas, por decirla, como que primero quedarte atascado, perdón, en un ascensor es horrible. Después que se te vaya la luz, que pierdas conexión y más encima con un difunto. Entonces se le juntaron a estas chicas, por lo menos hay como 3 traumas juntos. Y la verdad es que es un tema complicado porque es muy sabido que en hospitales hay muchas historias, sobre todo dependiendo del área en el que se trabaje, sobre todo la morgue, por obvias razones que ya si van escuchando este podcast, capítulos atrás sabemos que lugares quedan cargados y pues la morgue es uno de ellos, donde mayormente las situaciones quedan cargadas. De hecho, la mayoría de juegos de terror que son bien conocidos parten desde una morgue o están basados en lugar en una morgue. Entonces, se sabe que es un lugar muy cargado de este tipo de energía. Y no necesariamente maligna, sino que benigna. Las almas quedan ahí atadas porque ahí murieron y ahí perecieron. Pues la verdad es que no creo que haya sido broma y yo siento que estas cosas sí suceden, estas situaciones sí suscitan, porque no es la primera vez que se escucha algo así. No es la primera vez que alguien viene comentándome y de hecho yo me acuerdo haber estado una vez en un hospital donde hablaban de que cosas raras pasaban. Hace años atrás yo cuidé a una señora de la tercera edad por unos 2 días y uno de esos días tuve que ir al hospital con ella. Y la cosa es que oí una conversación de enfermeras decir que el turno nocturno no les apetecía nada y peor en el área geriátrica, que es el cuidado intensivo de mayores, porque es el lugar donde más fallecen, dado que es el lugar donde las personas de tercera edad van a ser cuidadas y ahí pierden la vida. Y ellas comentaban de que había una sala en especial que a ellas no les gustaba ir allí ni acudir ni nada. Y la verdad que también tengo que decir que no necesariamente tiene que ser de noche para que sientas la bruma de un lugar así, porque hubo otra señora que también cuidé años menos atrás, unos poquitos, hace como un año atrás, no miento, perdón, 2. Hace 2 años atrás yo cuidaba a una señora que también quedó en el hospital y yo iba durante el día a estar con ella. Y me acuerdo que el avanzar por el hospital, subirme al ascensor, llegar hasta su habitación, se sentía el quejido de la gente. La gente, había un caballero, me acuerdo, en una habitación antes que la señora que yo cuidaba, que respiraba fatal, pero mal, o sea, se escuchaba ese como que le costaba Ujú. como una persona asmática en plena crisis y el caballero se escuchaba muy mal y los médicos, las enfermeras paraban ahí, tenía una mascarilla de oxígeno y todo. Entonces todos esos sonidos, más los metales, la gente quejándose. Me acuerdo también había una señora que una vez que la fui a ver a la señora que cuidaba, se quejaba. Y lo peor es que ya estaba tocando la demencia porque preguntaba por su papá y la señora rondaba los 60, los 70 años, entonces era una situación complicada porque yo le escuchaba desde la habitación que yo estaba sentada, la escuchaba preguntar por el papá y mi papá, ¿dónde está mi papá? Me duele y yo así como te dejaba los nervios de punta, o sea, tenemos que convenir que el hospital es un lugar en que ya te causa esta sensación rara porque es donde la gente va a sufrir. Tenemos que dejar eso en estricto rigor de que literal la gente va al hospital a sufrir porque es un lugar donde estás solamente porque padeces una dolencia, porque si no, no estarías ahí. Entonces, de día ya es un lugar bastante cargado por el mismo hecho de que la gente está ahí padeciendo y sufriendo. O sea, imagínate de noche. Porque yo cruzo ese pasillo y con el caballero, con esa respiración y yo solita cruzando, es que no, es que me da algo, es que la sensación ya me causa, de hecho ahora solo me lo estoy imaginando y ya me hace erizar los vellos, entonces es una situación complicada de verdad, creo que tiene mucho valor todo el personal que trabaja en esta área médica, aparte de que juegan, tienen en sus manos el juego de las vidas de las demás personas, tienen en juego eso, mejor dicho, pues también tienen que estar
constantemente en cuanto a las muertes y tienen que vivir con eso y tienen que lidiar con ello día a día en luchar para que la muerte no gane. Entonces yo creo que es una carga emocional también, sobre todo porque sé que les enseñan de que no tienen que tener esa emoción con el paciente, tienen que mantener una marca, un distanciamiento en cuanto a paciente y doctor. Igual las enfermeras se lo enseñan a todos, pero es complicado porque uno al fin y al cabo es un humano igual. Es un humano y aunque no quieras cruzamos estos límites y, y pues la verdad que es difícil la situación y sobre todo el hecho de que se maneja y se sabe cómo en la historia se cuenta de que le hicieron esta broma de que no se te vaya a escapar el muerto. Uno entiende que hay personas que lidian con el dolor y con la frustración con el humor. Eso es bien conocido, son muchas las personas que lo lidian de esta forma, pero yo creo que hay que hacer un llamado a la empatía de que no todos procesamos el dolor y las formas de atravesar este tipo de situaciones de la misma manera. Entonces hay que tener cierta, no sé, por llamarlo coloquialmente, dos dedos de frente, o sea, tener cierto criterio, llamado mejor dicho, de que tenemos que respetar el hecho de que no todos procesamos las situaciones de igual manera, no todos procesamos el miedo, no todos procesamos la tristeza, entonces hay que ser prudentes en cuanto a lo que decimos en situaciones como esta. Por supuesto. Pero volviendo al tema principal, el hecho es de lo vivido de esta persona. Recuerdo muy bien que ella contaba que a otras compañeras también le había sucedido cosas similares, en especial porque esta misma enfermera, la enfermera en jefe que les hizo la broma, ella trabajó en el antiguo Hospital San José. Gente que es de acá de Chile sabe muy bien lo cargado que quedó ese lugar. Y los que no, les invito a buscar videos en YouTube, en historias que hacen por ahí, en paseos nocturnos que también hacen un recorrido nocturno por ese hospital y por el cementerio general que también queda al frente. Es un lugar muy, muy cargado y recuerdo muy bien y que hay una historia muy conocida y que se escucha mucho, que son cuando tú pasas en el antiguo Hospital San José por la capilla de ese lugar, porque casi todos los hospitales tienen una capilla, pasas por ese lugar y empiezas a oler cigarro, un olor fuerte, fuerte, fuerte a cigarro. Y como que vas llegando, no sé, en el pasillo, vas como a la mitad del pasillo y empiezas a sentir un olor muy fuerte a cigarro. Y ella dijo una vez muy claro que le tocó irse porque ya estaba yéndose, iba pasando y como el turno de ella terminaba como a las 6 de la mañana, contaba ella, el turno de ella terminaba a las 6 de la mañana y empezó a caminar y a esa hora todavía estaba oscuro, se veía como unas pequeñas tenues de luz, va cruzando por la capilla y empieza a sentir el olor a cigarro. Y ella dijo, en el hospital no se puede fumar, no importa si estás en la capilla, estás dentro del hospital, está estrictamente prohibido fumar en los hospitales, aquí y en China. Entonces empezó a apurar el paso porque iba a ir a retar a la persona que estaba fumando porque no puede y empieza a apurar el paso, empiezas a sentir como murmullos, dijo, pero no veía nada, no veía, y cada vez que ella se acercaba, sentía, iban como sus zapatos, y después empezó a sentir como otros zapatos viniendo hacia ella, y como que empezó a apurarse, 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 porque no quería que esta persona se le escapara, para saber quién era, porque eh, según lo que me contaba esta persona, esta enfermera era como muy metida, como se dice, em, Popularmente. claro, popularmente, es como muy metida, no sé cómo se le dirá en otros países, pero es como muy chismosa, por decir así. Le gusta estar en Chismosa. todas metidas, le gusta estar, le encanta como que hasta retar a lo que ella ni siquiera le corresponde. Entonces, ustedes dirán, ok, para que ella no haberse metido en problemas, podría haberle avisado al guardia y el guardia podría haber ido.
así se resolvía el problema fácilmente, pero ella no quería, porque quería ir ella. Entonces la cosa es que ella empieza, va, camina y de repente como que ve a unas monjas y dijo, sin mentir, dijo, la monja medía como 2 metros, iban un grupo grande de monjas, muy altas y que en el rostro no se les veía. Era como un rostro negro, no tenían rostro. Y dijo que las veía venir hacia ella y como que tenían como un humo alrededor de las monjas, pero las vio venir hacia ella y no le transmitió esa paz que transmiten en las monjas. Ustedes ven una monja por ahí, lo último que van a sentir es miedo, o sea, son religiosas, ¿qué le van a hacer? ¿Rezarle? Nada más que eso. Entonces sintió mucho miedo, que fue tanto el miedo que lo que ella hizo fue como agacharse y como que protegerse su cara, como que con los brazos se hizo como casi posición fetal, pero no se tiró al suelo, sino que se agachó nomás. Entonces como que quedó en eso, sintió como que algo muy frío pasó por encima de ella y como que estuvo unos minutos, dijo que habrá estado 5 minutos en esa posición y, y como que de repente escucha como alguien que le toca el hombro, se asustó por supuesto, un grito que habrá pegado y era el guardia y le dijo que qué le pasó, que si sentía mal y si se sentía mal para ir a buscar a algún médico. Y le dijo que no, que estaba bien, que qué había pasado y que cómo se llama y que dónde estaban las monjas. Y el caballero le dice, ¿cuáles monjas? Le dijo, las monjas que estaban aquí en la capilla y que estaban fumando. Estoy hablando de esto que fue hace mucho tiempo, estoy hablando como de los 80 por ahí, cuando ella era enfermera en ese tiempo. Y el señor le dice, ah, le dijo, ¿usted también las vio? Le dijo, ¿qué cosa? Dijo, no, le dijo, si aquí no vienen monjas, dijo, en realidad no, como que hace tiempo, le dijo el caballero, que las monjas dejaron de venir a la capilla, dijo, y ya no se reza a los muertos, perdón, a los enfermos. Entonces ya no vienen. Y le dice, pero si yo las acabo de ver. Y le dijo, no, dijo. En realidad ese es, bueno, en ese tiempo no se conocía mucho la historia porque ahora se conoce la historia como las monjas fumadoras. Pero en ese tiempo el guardia le dijo, ese son el olor, dijo, a cigarro que usted siempre va a sentir por acá, dijo. No son las de nadie, dijo, en realidad nadie viene para acá y nadie está fumando, nadie nada, dijo. En realidad son el espíritu de las monjas y resultaba que antes en ese sitio habían fallecido unas monjas que a una de ellas les había dado, ay, no me recuerdo muy bien, una enfermedad, tuberculosis. La tuberculosis fue. Ustedes tienen que saber que es un hospital muy, muy, muy antiguo y en el tiempo de la tuberculosis le dio a una de ellas y estas compañeras la iban a visitar, entonces les dio a todos y el hospital estaba tan copado que usaban la capilla también como establecimiento para enfermos. Entonces en esa capilla fallecieron todas estas monjas y son las que se aparecen. Solo me queda recalcar ponerte en el lugar. Primero ves una figura el doble de alta que tú. Con eso ya es que yo no hubiese aguantado agacharme y taparme la cara, yo hubiese corrido. Lo siento, pero me considero una persona cobarde. Pero imagínate entrar, ir a una capilla y es una imagen, aquí recalco, como varios capítulos anteriores, si nos vienen escuchando, de que es una cosa de sentimientos encontrados el hecho de que estas figuras sean religiosas. Porque demos por hecho que estas figuras que están ahí con el humo encima que está tabaco, dado que la Biblia condena el hecho de fumar, partamos por ahí, y además que sean imágenes que adoran a Dios porque son monjas, se supone que dieron su vida a Dios, y que esté mezclado el hecho de que se le vean y que no existan, o sea, esto es una manipulación
viéndolos desde el sistema religioso, todo es una manipulación del diablo de que se pueda ver este tipo de Claro, de visiones. apariciones, exactamente. Es una cosa, o sea, buscándole, porque aquí no le podemos buscar una lógica desde la situación no creyente, dado que la situación acaeció, y pues hay que buscarle, es que no se le puede buscar respuesta tampoco, pero viendo la situación es como toda una blasfemia creada en esa pura imagen. Primero una imagen de adoración a Dios, que son las monjas, que son realmente las esposas de Dios, porque así se supone que es la creencia en sí. Segundo, el tabaco, que está claramente en la Biblia, no se prohíbe usar, o sea, que nosotros fumemos ni nada parecido, porque es contaminar el cuerpo y el cuerpo no nos pertenece, pertenece a Dios. Entonces está prohibido. Cualquier sustancia que dañe el cuerpo. Entonces como que dos situaciones que se dan en una sola visión y buah, no es que es una situación complicada y lo otro es que le dijeron que no fue la primera. No. O sea, tú también las viste. O sea, no es una aparición de una primera vez, sino que ya van varias personas que comentan que sienten el olor y sienten lo mismo. Pues bueno, yo creo que para medio cerrar el capítulo, yo encontré una historia también, como Silvana dijo anteriormente, que estas situaciones pasan de aquí y en la China, pues hay una anécdota que yo también encontré que pasó en México. Les voy a contar. Dice así. Trabajé muchos años en la famosa hospital de la IMSS en Guadalajara, Jalisco. En esa ocasión estaba en el área de hemodiálisis. Ya tenía 4 años estando en esa área. Lógico es que ya conocía a todos y cada uno de los pacientes que se conectaban a la máquina para su tratamiento. Así pasaron los días hasta que me tocó mi periodo vacacional. Recuerdo que ese día, al terminar mi turno, me despedí tanto de mis compañeros del área de trabajo como de los pacientes del área, pues salía de vacaciones y regresaba en 15 días. Estos pasaron y yo regresaba a mi trabajo. Estando en la planta baja esperando el elevador para subir al piso de hemodiálisis, se abrió la puerta del elevador y dentro de él venía una paciente que llamaré Elvira. Al verme me saludó y la saludé. Enseguida le pregunté que si ya iba al piso de hemodiálisis a conectarse, así le solíamos decir. Y me dijo que sí, que nomás iba a saludar a algunas personas y enseguida subía a su tratamiento. Se despidió de mí y le dije, bueno, Elvira, no tardes, te esperamos ahí arriba. Cuando yo llego a mi área de trabajo, entro y en el área de hemodiálisis veo a todos los pacientes y las enfermeras rezando. Y yo le pregunté a una compañera que por qué sucedía esto. Ella en voz baja me dijo, le estamos rezando el último día del novenario a Elvira, pues murió hace 9 días. Yo me quedé helado, pues hacía ni 5 minutos que hablamos dentro del elevador y ella ya tenía 9 días de haber fallecido. Yo le comenté lo sucedido a mis compañeros de trabajo y lo primero que me dijeron fue, con eso no se juega. Pero por Dios santo que así fue. Yo la vi y platiqué con ella y así como estas experiencias tengo otras paranormales. Pues no sé qué opinarás tú, pero yo he conocido varias anécdotas de este tipo también, que ven personas que ya no están o, por ejemplo, me acuerdo una vez un amigo comentó que él iba a visitar a su abuelo al hospital y una noche dice que en la cama de al lado había un paciente que siempre se quejaba. Y al otro día así como que le dice el abuelo en plan de, sabes que anoche, ponte tú, Eduardo estaba muy inquieto y no sé qué le habrá pasado, a ver si le comentas a alguna enfermera. Y este tipo fue y la enfermera le dice que no, que hace como 2 días que ya no estaba ahí,
que había fallecido, que lo habían mandado a la UCI, a la unidad de cuidados Claro. intensivos, y que falleció ahí, y que hace como 2 noches que ya no estaba al lado de su abuelo. Eso sí es muy, muy recurrente en muchos pacientes lo dicen, tanto como doctores, enfermeros y todos los trabajadores de los hospitales, que a veces se encuentran con sus, no sé, pasa mucho con los doctores que van a ver a sus pacientes y los ven por ahí en el pasillo, irse lo mejor, llegan y les dan las noticias y los reciben de golpe con que no, tu paciente falleció en la madrugada, en la mañana, hace 5 minutos o hace unos días. Es muy, muy recurrente, se escuchan mucho ese tipo de historias. ¿Por qué será? Yo creo que también aplicará mucho en este tema poniéndonos en la vereda de que es cierto, estas personas no tienen por qué estar mintiendo tampoco, no, no hay el caso para poder mentir con algo así, en realidad, en especial cuando es algo que te toca. Yo creo bien que podría ser la despedida, más bien, de estas personas de que te tomaron cariño en vida y no pudieron hacerlo en su momento ya por su muerte tan rápida, que vienen a darte como la despedida de no sé, de que sintieron algún aprecio por ti y no ha sido como algo oscuro, sino que más bien es como algo puro, algo claro, algo que te hace sentir bien, no te asusta, no es como contrario a lo de las otras historias que hemos estado conversando, que han sido un tanto oscuras, un tanto de que le hacen sentir como el miedo a estas personas que le pasan estas cosas. Entonces, esto es como todo al revés, no existen, por supuesto que existe mucho esto de, como dicen un poco los fantasmas negros, como los fantasmas blancos, como la típica imagen del Gasper, del Gasparín, del fantasma simpático. No sé si será tan así, pero son como cosas que suceden al más más bien por decir como un tipo de despedida, dar un corte, porque en vida los trataste bien. Entonces, es más bien como para dar una finalización bien, que no quedes como con ese trago amargo. Lo quiero ver por ese lado, como por un lado positivo. En cambio, cuando pasan esas cosas como un tanto oscuras, no sé qué podría ser, la verdad. Em, en el primer caso de esta chica, al ver esa sombra negra salir de donde estaba el cuerpo de este anciano fallecido, no sé por qué habrá salido de ahí. La verdad lo considero un misterio. Le pregunté, recuerdo muy bien haberle preguntado si el anciano tenía algún antecedente, no sé, de haber sido brujo o haberse dedicado un poco a las artes negras. En realidad no, era una persona muy tranquila, un señor común y corriente que no, ni más ni menos, vivía su vida bien, tenía su familia y era nada más que eso. Entonces como que igual me parecía un poco raro en ese aspecto. Recuerdo muy bien que cuando esta persona contó la historia había más gente alrededor y como que alguien dijo muy bien, recuerdo muy bien lo que dijo que fue, ¿y si fue la muerte? Dijo, que en realidad se llevaba la alma ya del caballero, porque dijo que había visto como una mancha negra salir y que en realidad ni siquiera se paró a mirarla o pasar por encima de ella, como que no le importó, simplemente como que cumplió su trabajo y se fue. Podría caber esa posibilidad, ¿por qué no? Podría ser, todo es posible, mi gente, en realidad en esta época todo, todo, todo es posible. También esta misma chica me acuerdo que hablaba y decía que pasaba por el área pediátrica y a veces como que escuchaban bebés llorar y dijo
o sea, muy bien, ustedes pueden decir, pueden ser los bebés de ahí, pero es que es un área, los hospitales, como ustedes sabrán, son muy grandes, entonces hay zonas que solamente pueden pasar los médicos, ni siquiera el público, ni los pacientes, ni nada, solamente es como un área restringida para médicos, pero perteneciente al área pediátrica. Y contaba que a veces escuchaba como bebés llorar por ahí. O también recuerdo que una vez dijo que vio como una niña, que es como esta imagen así de la niña que está como con el vestido blanco y el pelo muy largo. Y dijo que ella le contó a una compañera y que esa compañera decía lo mismo, que también la había visto y que concordaron con muchos enfermeros del lugar que habían visto a esa niña. No sé si ustedes están en conocimiento de que últimamente se ha dicho que los espíritus de los niños no existen en realidad, que son demonios que toman esa forma porque saben que causan ternura hacia los demás, o sea, ustedes ven un niño y no les causa miedo, o sea, para ustedes un niño es algo frágil, algo pequeño, algo que se cuida. Entonces dicen que los demonios para ellos es más fácil ya que atraen las víctimas para poder poseer los cuerpos. Esto dicho por muchas personas que se dedican a esta área de lo paranormal, muchos profesionales, brujos y medium también que han dicho lo mismo, que dicen que en realidad los fantasmas de niños no existen, sino que más bien son demonios que están intentando poseer tu cuerpo. Pues es verdad también una comparación arbitraria así en cuanto al hecho de que hace poco estábamos platicando con un amigo de si encuentras una gallina por la noche, porque tenemos en conciencia de que las gallinas tienen un horario muy estricto. Por ejemplo, se levantan muy temprano a las 5 de la mañana y se van a dormir temprano a las 5 o 4 de la tarde también. Si encuentras una gallina fuera de su área mayormente despierta, vagando por ahí, es muy conocido culturalmente, sobre todo por las personas de pueblos retirados, que son los que mantienen gallinas, que no es la gallina la que está rondando, sino que el mismísimo diablo. ¿Y a qué voy a esta comparación? De que es muy conocido el hecho de que el diablo o sus demonios toman figuras que a ti no te aterren tanto porque convengamos en que no te aterra una gallina. No. Jamás te va a dar miedo una gallina, entonces como va, salió de su corral, la agarro y la vuelvo a meter. Entonces como que quieren eso, el contacto, el hecho de que se llegue a prevalecer la creencia sobre él mismo, por eso que se prueba de estas formas. El demonio busca estas formas de que el ser humano no le complique tener una interacción con esta, como un niño, como una muñeca, como artefactos, como estas típicas imágenes que a uno no le aterran más allá fácilmente. Claramente erran porque uno sabe que si uno va solo y ve a un niño caminar a las 3 de la mañana, claramente no es un niño normal, convengamos. A menos que venga hacia ti pidiendo ayuda, pues no lo sé, la verdad también es dudoso, pero la verdad es que hay que tener cuidado porque igual todo este tipo de submundo, por darle algún nombre, por la cuarta dimensión y lo que es todo el ámbito espiritual y de las criaturas espirituales, porque estas también lo son, tanto ángeles como demonios son criaturas a base de la misma materia, pues convengamos que es hay una creencia que yo encuentro que no es cerrada, el hecho que todos estos seres se alimentan de la energía que nosotros tenemos, que es la energía vital que nos mantiene con vida, aparte de la sangre y y el corazón que la bombea alrededor de nuestro cuerpo, también tenemos una mente y también tenemos un alma. Por ende, ellos se alimentan de esta y se mantienen con vida. Por eso que hay personas que irradian mucho
este alma o el aura que también se le puede llamar, y por eso que atrae este tipo de especies o este tipo de criaturas. Por lo mismo, porque es su alimento principal y sobre todo si eres una persona que cree en ellos, por eso que es muy común que cuando tú empiezas a buscar, empiezas a creer, por eso los buscas, por eso que ellos se te acercan más, porque su forma de subsistir es gracias a que tú creas en ellos y gracias a que se alimentan de esto. Es una relación simbiótica. ¿Cómo puede existir algo en que no podemos creer? Pues no lo sé. Claro, aparte que agregar el dato en que se dice que estos espíritus, entes que podríamos decirle, que rondan por ahí, en realidad siempre están. Dicen que siempre, siempre están, siempre hay uno contigo, siempre hay uno que puede estar en estos momentos en el lugar que usted está posicionado, escuchando este capítulo, puede estar un ente al lado suyo, pero en realidad usted ignora un poco la realidad, no está al presente, muy bien, puede estar diciendo, ok, no existe, esto no pasa. Mucha gente viene a escuchar estos capítulos, estos podcasts, estos videos o lo que usted quiera decir por entretención, porque hay un estudio que dice que a la gente le gusta sentir miedo, siente cierta satisfacción al hecho de asustarse y genera cierta serotonina para que usted se produzca un poco esa. Es extraño porque se asusta pero también siente felicidad. Pero al hecho eso mismo no lo hace pensar que el decir, ok, lo mío es simplemente entretención, esto no existe, no pasa, a mí no me ha pasado, se ha dado cuenta que en realidad sí pasa, pero simplemente no los ve. Quizá en el momento cuando usted se dé cuenta realmente que algo pase, va a ir en búsqueda de eso y va a encontrar muchas cosas y se van a abrir muchas dimensiones para usted. Así que con esto vamos terminando el capítulo. Tenga mucho cuidado porque usted al poder abrir una puerta quizás después no la pueda cerrar. Siempre tiene que tratar con cuidado estos temas, no es una broma, no estamos para hacernos cargo de cosas que después no vamos a poder luchar contra ello, así que gente, vaya con mucho cuidado. Esto ha sido Lobos entre Corderos. Lobos, lobos, entre corderos.